Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la segunda parte del tema 2, los dominios litológicos de la península y el modelado de estos. Y al lado de los apuntes podéis ver una presentación del profesor Sebastián Merino, que es muy interesante, tiene mucha fotografía y mucho gráfico y la he utilizado otras veces para dar apoyo a los apuntes. Así que podemos seguir empleándola y os la colgaré en la página para que podáis acceder a ella. ¿De acuerdo? En el roquedo que nos vamos a encontrar, como veis, hay de 3 colores y vamos a ver los apuntes. eh, y es el dominio silíceo compuesto por material antiguo. Ya lo hemos repasado más de una vez, pero es el granito, la pizarra, cuarcitas, gneiss, esquistos. El material calcáreo o calizo que en la península hace una Z invertida, compuesto por calizas, obviamente, y después el dominio arcilloso. Y mínimamente o mucho menor el dominio volcánico en algunos puntos muy concretos aquí, en Olot, en el campo de Calatrava, cerca de Lisboa, en Almería, de acuerdo, los principales. Y sobre todo, obviamente, sobre todo porque es un vulcanismo actual, Canarias. Las estructuras geológicas que se van a dar son las creadas por diaclasas, no llega a fracturar la roca, no hay un desplazamiento, la falla, donde ya se desplaza un bloque sobre otro, y el plegamiento, donde los materiales son más blandos, no llegan a romperse. Bien, en cuanto al dominio silíceo, que se da sobre todo en el occidente peninsular, ya sabemos, otra vez repetimos, granitos, cuarcitas, pizarras y gneiss. La morfología son penillanuras, relieves apalachenses, barrocales, sobre todo lo típico del relieve granítico. ¿De acuerdo? Son rocas ígneas y algunas metamórficas que se han dado en condiciones de extrema presión o temperatura, ¿vale? Y son rocas muy antiguas, ¿de acuerdo? Precámbrico, de las que quedan unas poquitas, zona de Galicia, sistema central y Monte de Toledo, y paleozoico sobre todo, que es el resto. Son muy duras, rígidas, resistentes a la erosión y a las presiones, pero se fracturan, obviamente, y eso va a dar lugar a que esa superficie del viejo zócalo herciniano aparezca rota, ¿de acuerdo? Y nos dé una renovación del relieve, ¿de acuerdo? El granito nos va a dar un tipo de relieve, sobre todo por alteraciones, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí señalado, lo tenemos aquí resumido y nos vamos a pasar a la gráfica. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las penillanuras, como por ejemplo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Esas penillanuras del extremo más occidental de España, haciendo frontera con Portugal, ¿de acuerdo? Ese campo adhesado, ¿no? Esa penillanura extremeña, o los berrocales, como veis aquí, podéis ver esa estructura redondeada de lo que es el granito en la zona de Cáceres, o por aquí los crestones cuarcíticos, ¿vale? Encima de pizarras que también nos encontramos en esta zona. ¿De acuerdo? La España caliza va a ser la descomposición de este material, sobre todo lo que va a formar una serie de elementos del paisaje que podéis ver aquí, los cañones, los lapiaces, las cimas, dolinas o polles, que obviamente por descomposición de la caliza incluso va a crear grutas interiores, lo típico con estalactitas y estalagmitas, propio del terciario. ¿De acuerdo? Son elementos que se han
puesto en fondo marino, se han depositado en fondo marino y después, por las presiones de la orogenia alpina, han salido, ¿vale? Estamos hablando de hace 60 millones de años, y han salido después de ese enorme periodo del secundario de deposición de elementos en el mar, las que son calizas, margas y después areniscas y conglomerados si la deposición es más de ríos, ¿vale? ¿Qué nos van a dar? Pues eso, estas formas, ¿de acuerdo? Que después vamos a ver en fotografía. Y por último, la zona arcillosa, que son depositadas al final del terciario y en el cuaterciario por la acción de los ríos, ¿vale? Son materiales poco consistentes, impermeables, blandos, muy blandos, ¿de acuerdo? Y se dan sobre todo en las depresiones que se han creado y en las cuencas sedimentarias, ¿vale? Por ejemplo, en la depresión del Ebro, la depresión del Guadalquivir y en la cuenca de Duero y Tajo. También en las llanuras costeras mediterráneas, ¿de acuerdo? Que no han sido, que no han sido alteradas por movimientos posteriores, por lo cual todo el material se conserva ahí, ¿de acuerdo? En el caso, en las zonas desprovistas de vegetación, se han formado en estos materiales cárcavas, barrancos, y en las zonas, sobre todo el medio es más árido, predominan lo que son las denominadas badlands o malas tierras. ¿De acuerdo? Estos materiales blandos que han ido ocupando zonas y que han creado un relieve horizontal, llano, han dado lugar a páramos y en las zonas más bajas a campiñas. Por ejemplo, aquí podéis ver los fenómenos de abarrancamiento o badlands, ¿de acuerdo? Los relieves tabulares o las mesas propios de este material de la disposición horizontal de los estratos, ¿de acuerdo? Y aquí los cerros testigo, muy típico de este tipo de relieves. Aquí podéis ver un páramo en Guadalajara, la zona alta pedregosa con el recubrimiento de calizas que se desplazaron por las presiones hacia las cuencas sedimentarias, castellanas sobre todo. Y por último el dominio volcánico, que obviamente aquí aparece señalado en la zona peninsular y sobre todo destaca en las Canarias. ¿De acuerdo? En este caso son basaltos, va a crear malpaíses, campos de escoria, cráteres y acantilados. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un esquema de los sedimentos y de lo que se desprendió del volcán de La Palma. Y aquí tenéis un mapa con la división por las diferencias litológicas. Muy típico que caiga en exámenes de selectividad y que os digan qué material hay aquí, qué material hay aquí, qué material predomina en las zonas más claras, que os aparecen aquí, y que pongáis pues las comunidades que tienen alguna parte o todas están incluidas dentro del dominio silíceo o del dominio tal. Es bastante común, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis en color para que se pueda distinguir un poquito mejor que un mapa por tramas. Y las formas de relieve que va a dar lugar a esto según el modelado depende de diversos factores. Por un lado, los hay relieves plegados y los hay fallados. Los hay relieves horizontales, donde los estratos se disponen de forma horizontal, ¿veis? De forma horizontal, aquí se falla y aquí se pliegan, ¿de acuerdo? Y las penillanuras sobre los viejos macizos. Esto obviamente va a dar lugar a diferentes formas de relieve. Aquí, por ejemplo, podéis ver un pliegue. Aquí estáis viendo el modelado granítico en las cumbres de Gredos, las aristas, los calayos en la montaña por la acción del frío, y cómo se acumulan los canchales, que es la acumulación de derrubios, de
fragmentos de roca en las zonas más bajas. En zonas menos elevadas, el relieve granítico da lugar a los barrocales, ¿veis? Por ejemplo aquí, ¿vale? Tores, ¿eh? La acumulación de rocas redondeadas, tores o bueno, es muy parecido al relieve que nos vamos a encontrar por ejemplo, en Brasil, que también tienen fórmulas graníticas. Sobre cuarcitas y pizarras, lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? La cuarcita se rompe en bloques, por la acción tanto del frío como del agua, y crea crestones, ¿vale? Y sierras alargadas. Debajo suelen darse las pizarras, ¿de acuerdo? Y a los pies se acumula la pedriza, toda esta roca, por la ruptura de la cuarcita. Se va erosionando y va cayendo. Las pizarras, como veis, que son menos resistentes, además están distribuidas, no todas se distribuyen en forma laminar, en este caso sí, las hay más masivas, ¿vale? Y va a dar lugar a formas más redondeadas. Aquí podéis ver que aparecen alternándose cuarcitas y pizarras, los crestones que aparecen más destacados de cuarcitas y las pizarras más redondeadas. Por erosión diferencial, el material más duro permanece y el material más blando se va suavizando porque se va erosionando más. ¿De acuerdo? Las pizarras aparecen en el fondo y los crestones cuarcíticos en la zona más alta. Y sobre conglomerados, que ya veremos que sobre todo por la deposición de aguas continentales, se forman no siempre solo continentales. Puede haber después una acción marina que termina de cimentarlo. Se crean estas paredes verticales de conglomerados que se llaman mayos, en este caso el mayo de Riglos, en el Valle del Ebro, en la zona aragonesa. ¿De acuerdo? Este es el típico modelado. En las zonas kársticas, el material marino que va a sobresalir después de las presiones de la orogenia alpina, este material se va a descomponer y va a dar formas, sobre todo por la acción química del agua. ¿De acuerdo? Nos lo vamos a encontrar en todas las zonas calizas, que podemos encontrar el subbético, podemos encontrar partes del Ibérico, incluso los picos de Europa y el Prepirineo. ¿De acuerdo? Aquí están los modelados, como podéis ver, por ejemplo, en la ciudad encantada de Cuenca, pero también el Torcal de Antequera. Aquí tenéis una torca inmensa que se puede denominar Ubala, como si se hubieran unido varias torcas en una, ¿de acuerdo? La descomposición ha hecho que todo ese material desapareciera y obviamente se rehundiera el terreno. Las zonas arcillosas, como veis, son llanas, ¿de acuerdo? Son materiales muy blandos, además blandos realmente, no se han afectado por procesos erogénicos y por lo tanto los estratos son llanos y se presentan de forma horizontal, suavemente ondulados. ¿De acuerdo? Como son blandos, se erosionan fácilmente y forma estas cárcavas o barrancamientos, un paisaje muy típico de Guadix, de Baza, de Almería, y también si se alteran ligeramente los estratos, ¿vale? Se pueden formar mesas, ¿de acuerdo? Con los bordes más o menos acusados, ¿de acuerdo? Esto sobre todo en la meseta. De las formas volcánicas, pues bueno, desde los cráteres, ¿vale? A los campos de escorias, por ejemplo, en Olot, ¿de acuerdo? Y ¿cómo se modela esto? Pues por gelifracción. Hay una diaclasa que penetra en la roca, entra agua, se congela por la noche, con lo cual crece de volumen, parte la roca, esta va a soltar guijarros que obviamente se van a ir desprendiendo. ¿De acuerdo? Por exceso de agua, los materiales se van desplazando ladera abajo, esto es por solifluxión, ¿de acuerdo? Los materiales blandos como las arcillas
crean una pequeña capa de deslizamiento y van ladera abajo. O por la acción fluvial muy erosiva, obviamente, las gargantas donde los ríos, por su fuerza, han ido erosionando y clavándose en la roca, erosionándola hasta crear cañones o gargantas. Formas acumulativos en los cursos más bajos o donde los ríos ya no tienen tanta fuerza, van depositando material, ¿de acuerdo? Y se crean pues, los glacis de erosión o las rañas. Y por transporte, los campos de dunas, zonas interiores o incluso la misma playa. El modelado glaciar, ¿de acuerdo? Se realiza por la acción del hielo, aunque no tenemos, obviamente, nos quedan restos, pero no conservamos grandes glaciares montañosos, pero bueno, los típicos valles en U, de acuerdo, y sí que hay huellas de ellos en los Pirineos y en la montaña galaico-leonesa, el sistema ibérico, sobre todo al norte, y en el sistema central, y obviamente en Sierra Nevada un poquito, pero son restos, ¿de acuerdo? Esto es una descripción de las formas que van a surgir, los picos o horn, los ibones o lagos glaciares, las aristas que se crean, y bueno, pues, eso es el producto del glaciarismo, ¿de acuerdo? Las áreas lacustres y el modelado litoral lo dejamos y aquí paramos la explicación. Os aconsejo que veáis las unidades morfoestructurales que están aquí muy resumidas y de aquí ya entraremos en el siguiente vídeo a explicar ya las unidades morfoestructurales.